Si no cambian las personas, por mucho que se cambien los sistemas, vamos a seguir con injusticias, con opresión, con violencia, con todos los problemas que hemos cargado hasta ahora. Y la experiencia del siglo XX yo creo que corrobora esta apreciación. O sea, los sistemas han cambiado, se han presentado sistemas alternativos, pero no se ha reducido ni la injusticia ni la violencia. La elección del Papa Francisco pone a la Compañía de Jesús en una situación nueva, después de casi 5 siglos de historia. Lo que a Dios le preocupa es lo que pasa fuera de las iglesias, ¿no? Y cuando a mí me preguntan cuáles son los retos de la Compañía de Jesús hoy, yo les digo, pues los mismos que tiene usted o los mismos que tiene la sociedad, ¿no? El hambre, la pobreza, la guerra, la violencia, el desempleo, la falta de alegría, la falta de esperanza, esos son los retos, la falta de sentido de la vida, esos son los retos. Y son retos humanos y profundos, y son los retos que han preocupado siempre a los santos y a los sabios en todas las culturas, ¿no? Y siempre han estado preocupados cómo reducir la violencia, cómo reducir el sufrimiento, porque ¿por qué la gente tiene que sufrir tanto? ¿Qué podemos hacer para reducir el sufrimiento? Esa es la gran preocupación de Buda y la gran preocupación de Jesucristo y la gran preocupación de todos los grandes fundadores, ¿no? O sea, no tenemos que tomar una educación especial para poder entender situaciones muy especiales. Simplemente es abrir el corazón a la realidad. Y la realidad es que la gente sufre y sufre mucho. Y hay injusticia y hay mucha injusticia. Y hay violencia y hay demasiada violencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a través de la educación, a través de los centros sociales, a través de todo, por reducir eso, ¿no? Esa es la preocupación de la humanidad de siempre y espero que sigamos preocupados por eso. ¿Qué piensa sobre la teología de la liberación? Yo vengo ahora de Lima, donde está Gustavo Gutiérrez, con quien hablé por teléfono, pero solo un minuto para saludarle. Gustavo Gutiérrez es el creador, digamos, el primero que escribió sobre teología de la liberación. Yo creo que Gustavo Gutiérrez tuvo unas intuiciones magníficas sobre una situación de injusticia que es totalmente inaceptable y, por lo tanto, el cristianismo no puede ser indiferente a esa realidad. Escribió sobre ello, luego la teología de la liberación se extendió, hubo muchos malentendidos, no solamente de Roma, sino de teólogos y obispos que enseguida todo lo que, como decía Helder Câmara, ¿no? Cuando doy de comer a un pobre me llaman santo, pero cuando me pregunto por qué los pobres tienen hambre me dicen que soy comunista, ¿no? Pues eso pasó un poco con la teología de la liberación, o sea, hubo confusión, malentendidos. Aplicarles lo que ellos no decían, ¿no? Y por eso vinieron ciertas limitaciones a su desarrollo. Pero yo creo que es una teología muy creativa, original y muy valiente, porque varios han muerto por su preocupación por los pobres y eso es parte de una teología. En el momento actual, y además por decreto romano, digamos, no hay ninguna objeción a Gustavo Gutiérrez. Ninguna, de ninguna clase. O sea, Gustavo Gutiérrez lo han examinado con lupa y con microscopio, ¿no? Y han visto que es totalmente ortodoxo, es un hombre de iglesia, es un hombre totalmente fiel a su vocación cristiana y a su fidelidad a la iglesia. O sea que no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿qué piensa usted de la teología de la liberación? Yo debía preguntar, ¿de cuál de las dos? ¿La buena o la mala?
y tal. Porque ¿qué es incluir a la buena es la teología, ¿no? ¿Qué puede tener eso de malo, no? Que tiene algo de reto, sí, por supuesto, ¿no? Eso es un reto enorme, pero si la reflexión es seria, y yo creo que en Gustavo Gutiérrez y en otros que han ido recientemente por la espiritualidad, ahora están en plena espiritualidad, ¿no? Y tal, yo creo que la teología de la liberación ha aportado y ha ayudado a muchísimos católicos, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, a incluir dentro de la teología y dentro del Evangelio los pobres, que son los preferidos de Dios, ¿no? El Santo Padre, cuando habló a la congregación, nos dijo que la opción por los pobres, que es uno de los temas de la teología de la liberación, pertenece a la esencia cristológica de la Iglesia. O sea, no se puede hacer cristología, no se puede entender a Cristo sin la opción por los pobres. O sea, ahí ha habido un proceso en el que los miedos del principio han desaparecido poco a poco y se ha estudiado la teología de la liberación de una manera más amplia y ciertamente ha habido una justificación no solamente de Gustavo Gutiérrez, sino de un modo de pensar quitando fuera todo lo que sea de tipo ideológico, porque eso estorba, a la larga estorba más que ayuda, ¿no? O sea que en ese sentido yo tengo una visión bastante buena, ¿no? Pero si lo publican, siempre alguien dirá, el general de los jesuitas es liberacionista y tal. Bueno, es secundario. Las capacidades de los sacerdotes dependen mucho de su contexto y de su formación. Y de eso sí que está fuera de nuestro control, ¿no? Y fuera del control de todos. O sea, el sacerdote estudia, primero nace en una familia y la familia también aporta mucho, ¿no? Y luego viven en un seminario y la educación depende de muchos factores, ¿no? O sea, ¿por qué unos sacerdotes son de una manera y otros de otra? Pues porque la vida es así, ¿no? ¿Por qué muchos laicos son de una manera y no de otra, ¿no? Pues lo mismo. ¿Qué piensa la Compañía de Jesús de los procesos políticos que se están viviendo en América Latina y cómo define su presencia en estos procesos? Me estaban preguntando de lo que yo sé menos. Pero por lo que he oído, yo creo que se aplica aquí el principio latino tot capita quod sententia, ¿no? O sea, cómo ve la compañía no se puede decir. Cómo ven los jesuitas habría que decir unos de una manera y otros de otra. Porque las realidades políticas suelen ser muy complejas y hay muchos factores y depende de la visión de cada uno. Si uno se concentra en un factor, pues un gobierno puede funcionar muy bien, pero si se concentra en otro factor, ese gobierno puede ser un desastre, o sea, el mismo gobierno, ¿no? Yo no sé, en Latinoamérica hay una variedad enorme de ideologías, de direcciones, de decisiones, de leyes, y cómo reaccionan los jesuitas, pues según sus entendederas, ¿no? O sea, cada uno como puede, ¿no? En el sínodo reciente, que terminó hace 10 días, ¿no? Un obispo filipino, y digo filipino porque el contexto dijo, hablando de la nueva evangelización, un problema que tenemos ya de siempre es cómo hablar y cómo predicar a los pobres, ¿no? Y hay muchos que piensan, este era obispo, no, y hay muchos que piensan que no se puede predicar a una persona con el estómago vacío, ¿no? Y dice, yo creo que sí se puede predicar a una persona con el estómago vacío, pero la condición es que el predicador también tenga el estómago vacío, ¿no?
Yo creo que, así, si me permiten echarme un poco de incienso, no a mí, sino a la Compañía de Jesús, ¿no? O sea, yo creo que parte de la fuerza de todo trabajo jesuítico es que el jesuita está bien preparado, tiene armas intelectuales y espirituales en su sitio y luego tiene gran dedicación. A veces demasiado. O sea, yo les digo a los jesuitas que en mis viajes no me he encontrado nunca un jesuita perezoso. Sé que los hay, pero nunca me lo han presentado, ¿no? Y sin embargo me he encontrado muchos jesuitas súper ocupados, ¿no? Demasiado ocupados. Y es por la dedicación. O sea, el jesuita se dedica... Yo creo que eso ha sido parte de la contribución. Entonces, al dedicarse a una obra, y eso se aplica a todos, ¿no? Al dedicarse de lleno a lo que es importante, empiezan a verse relaciones y cosas y tal. Y los jesuitas han descubierto que su espiritualidad y la educación es una realidad. Y entonces han aplicado a la educación la pedagogía, lo que llamamos pedagogía ignaciana. Y yo creo que eso es una contribución muy importante. Ayer les contaba de un profesor en uno de nuestros colegios en Japón. Él es budista, totalmente convencido de que es, ¿no?, de su budismo y tal. Pero en la universidad, cuando fue a estudiar, estudió pedagogía y se encontró con gran sorpresa, primero, que el budismo no tiene una filosofía de la educación. Y al estudiar en Japón, en una universidad japonesa, él vio que los jesuitas tienen una filosofía de la educación. Y entonces su sueño era enseñar en un colegio jesuita. Y le admitieron, o sea, se presentó y le admitieron. No conté ayer un caso que vino después, ¿eh? Otro budista más joven, pero de una secta muy anticristiana y muy un poco violenta, ¿no? Violenta en su anticristianismo, ¿no? No dijo que pertenecía a esta secta, dijo solamente que era budista, entonces le admitieron como profesor. El 80% de los profesores en nuestros colegios en Japón son no cristianos, ¿eh? Solamente el 20% son cristianos. Porque no los hay, ¿no? Bueno, le admitieron. Y en cuanto le admitieron, empezó a protestar de todo lo que hacía el colegio. Y sobre todo, la capilla. Había una capilla en el colegio y decía, esto es lavar el cerebro de los chicos, esto es imponer una religión, esto va contra los derechos humanos. O sea, y los otros profesores se empezaron a sentir incómodos, ¿no? Incluso los no cristianos. Y le dijeron, mira, si no estás contento en este colegio, búscate otro. Eres joven, tienes muchas posibilidades y tal. Y el otro, no, me han admitido aquí, yo tengo derecho a estar aquí. Y entonces fueron al budista anterior, al que decía yo antes, y le dijeron, ¿nos puedes ayudar? Tú eres mayor, en Japón se respeta la ancianidad y tal. Y le dijo, muy bien, intentaré. Y lo hizo de una manera genial, ¿no? Llamó al otro y le dijo, oye, tú estás descontento con este colegio, ¿no? Y dijo, sí, claro, la capilla, aquí hay un lavado de cerebro. Y le dice, mira, tú te preocupas mucho de la capilla, pero no has entendido nada. En este colegio, en cuanto se entra por la cancela del patio, de la calle, por la cancela, ya todo es capilla, todo es capilla. Y el otro lo entendió y se fue a otro colegio, ¿no? Claro, o sea, esto es educación, ¿no? Es todo. Yo creo, si todos nosotros creemos que San Ignacio tiene algo que decirnos, ¿no? Que la inspiración de San Ignacio sigue viva en medio de nosotros, yo creo que, primero, la visión de Dios, ¿no? O sea, la visión que es la visión profética. El profeta es el que habla en nombre de otro, ¿no? Por eso es pro fatum.
Y por lo tanto, tener una visión amplia, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Siempre que tenemos objetivos demasiado concretos, el objetivo hace posible un trabajo más eficaz, pero tiene la tentación de limitar nuestra visión. Y siempre que limitamos la visión, vienen problemas más importantes que no vemos, ¿no? O sea que de San Ignacio yo diría mantener la visión totalmente abierta, comprometerse por lo importante, lo que decíamos antes de profundidad, ¿no? Y dejar todo lo secundario. Estoy leyendo ahora un libro en que dice lo secundario es todo aquello en lo cual ponemos nuestra confianza que no es Dios, ¿no? Y nos creemos que porque tenemos un título universitario o porque tenemos dinero podemos hacer 1000 cosas, y eso es, en el fondo, es secundario. Y si ponemos nuestra confianza en esto, es lo que Jesús llama mamón. Él dice concretamente, la traducción de mamón por riquezas no es correcta. En el arameo es todo aquello en lo cual ponemos nuestro corazón, ¿no? Fuera de Dios, ¿no? Ha vuelto. O sea que yo diría, primero, amplitud de miras; segundo, compromiso por lo que es realmente importante; y tercero, libertad interior. Lo que se ha traducido a veces por desprendimiento, indiferencia, etcétera, etcétera, es en el fondo libertad interior para poder responder a nuevos retos, para poder crear, para poder moverse. Es una movilidad interna que me parece sumamente importante.